Hola a todos. Bueno, volvemos acá con las clases en el canal, ¿ya? Esta vez traemos para ustedes un tema que va a complementar al tema que ya hemos avanzado aquí y que lo pueden ver en el canal de los fármacos corticoides, ¿ya? En este caso vamos a hablar, para complementar ese tema, vamos a hablar de la farmacocinética y farmacodinamia de los fármacos corticoides por vía oral. Recordando que la farmacodinamia, que es el mecanismo de acción, ya lo vimos también con muchos más detalles en el tema de fármacos corticoides que como les dije lo pueden ver aquí en el canal. ¿Ok? Bien, entonces vamos a comenzar este tema. Tenemos por acá un esquema bastante didáctico que nos va a mostrar cómo ocurre la farmacocinética de estos fármacos por vía oral. ¿Ya? Es un esquema extenso que nos va a ayudar a conocerlo mejor. Bien, entonces para hablar antes de todo este recorrido que va a presentar el fármaco en el organismo, nosotros tenemos que mencionar qué es la farmacocinética. La farmacocinética es el área de la farmacología que se encarga de estudiar el recorrido y las modificaciones que sufre el fármaco dentro del organismo. ¿Ya? Entonces, eso es la farmacocinética. En pocas palabras, es lo que el organismo hace con el fármaco. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá tenemos una tableta, ya, por vía oral. Puede ser prednisona, prednisolona, deflazacort. Tenemos acá el 100% de fracción activa. O sea que antes de ingerir la tableta, encontramos el 100% de la fracción activa que tiene la prednisona, prednisolona, deflazacort. Bien. O el compuesto activo. Fracción activa o compuesto activo. Entonces aquí tenemos la tableta. El paciente ingiere cualquiera de estos. ¿Ya? Ingiere la tableta, el comprimido, ¿ya? Y llega a la parte del estómago. En el estómago se va a producir lo que se denomina el primer paso de la farmacocinética que se da por los fármacos por vía oral. Estamos hablando de la vía oral, la farmacocinética de la vía oral. Entonces, en el estómago se va a producir la liberación. La liberación consiste en 3 fases. Una fase de desagregación, desintegración y disolución. Estas 3 fases que son parte de la liberación, ¿ya? Permiten que el fármaco pueda digerirse y convertirse en pequeñas moléculas, ¿ya? Para que así pueda absorberse en el epitelio intestinal. Entonces el fármaco pasa esta fase la primera fase de la farmacocinética por vía oral, que es la liberación. Entonces el fármaco pasa, atraviesa del estómago hacia el epitelio intestinal. El fármaco, acá tenemos el fármaco, lo que estamos en verde. El fármaco ahora va a sufrir otro efecto en la farmacocinética, que es la absorción. La absorción ya consiste en que el fármaco pase del lumen intestinal hacia los capilares venosos que están presentes en la submucosa intestinal. Entonces, ¿cómo es que el fármaco se va a absorber? ¿No? Se va a absorber, va a pasar del lumen intestinal hacia los capilares. ¿Cómo? Mediante estos mecanismos de transporte, que son difusión simple, difusión facilitada y transporte activo y endocitosis. Aquí el transporte activo requiere ATP, los otros no requieren la moneda energética ATP, ¿no? Bien, entonces el fármaco va a pasar por cualquiera de estos mecanismos de transporte, ¿ya? Atraviesa entonces, pasa del lumen intestinal hacia los capilares venosos. Posteriormente el fármaco, acá tenemos 90-95% de fracción activa. ¿Qué quiere decirnos esto? Nosotros empezamos con el 100%, ¿no? El 100% de fracción activa. Es muy importante decir que cuando se produce la liberación se pierde un pequeño porcentaje mínimo de su fracción activa, de ese 100%.
cuando se absorbe también se va a perder pequeño porcentaje de esa fracción activa con la cual iniciamos, ¿no? Pero donde pierde más fracción activa el fármaco es donde vamos a dirigirnos. Entonces el fármaco pasa del lumen intestinal hacia los capilares. Y estos capilares van a conglomerarse y van a formar la vena porta, que es la circulación portal. El fármaco entonces está en la circulación portal de ida al hígado, como tenemos acá. Llega el fármaco al hígado, a la fábrica bioquímica de nuestro organismo. Entonces, ¿qué va a pasar acá en el hígado del fármaco? ¿Qué efecto se va a producir? ¿Qué va a sufrir? El denominado efecto de primer paso. ¿Ya? El efecto de primer paso está producido por las enzimas hepáticas, ¿ya? Que cuando el fármaco ingresa al hígado, esas enzimas hepáticas van a inactivar, ¿ya? a la fracción del fármaco que ingresa al hígado, ¿no? O sea que esas enzimas hepáticas van a disminuir esa fracción activa de ese fármaco que está entrando. Entonces nosotros podemos mencionar que aquí se pierde más fracción activa en el efecto de primer paso. Se pierde mayor porcentaje de fracción activa, ¿sí? Y ya sabemos que el efecto de primer paso es producido por las enzimas hepáticas. Y el efecto de primer paso solo se da específicamente por los fármacos por vía oral, ¿ya? Los fármacos por vía rectal sufren efecto de primer paso, pero es mínimo el efecto de primer paso que suelen sufrir. Pero donde más se produce el efecto de primer paso es por fármacos por vía de administración oral. La vía intramuscular, vía intravenosa, vía sublingual, vía subcutánea, ¿ya? No sufren efecto de primer paso. Bien. Entonces el fármaco llega al hígado, sufre el efecto de primer paso y el fármaco va a salir del hígado hacia la circulación general. Cuando nosotros hablamos del término biodisponibilidad en farmacología, cuando el fármaco sale del hígado, sufre el efecto de primer paso y se dirige a la circulación sistémica. De ahí nosotros hablamos de biodisponibilidad, cuando el fármaco pasa el efecto de primer paso, ¿sí? ¿Y qué entendemos por biodisponibilidad? La biodisponibilidad representa la fracción del fármaco que logra ingresar a la circulación general, ¿ya? En forma activa y que se encuentra disponible para realizar el mecanismo de acción, o sea, la farmacodinamia. Entonces, eso es la biodisponibilidad. Eso significa el término de biodisponibilidad en farmacología. Y la biodisponibilidad es menor del 100% para los fármacos por vía de administración oral. La biodisponibilidad intravenosa es mayor al 100% o igual al 100% por fármacos que se administren por vía intravenosa, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber y conocer de estos fármacos, ¿ya? Bien. Entonces, eso es la biodisponibilidad. Bien, continuando con el tema, el fármaco entonces sufre el efecto de primer paso y logra ingresar a la circulación sistémica. Entonces ahí nosotros hablamos de su biodisponibilidad. Y ahora necesitamos saber cuánto es la biodisponibilidad de estos 3 fármacos que se administran por vía oral. Acá lo tenemos. La biodisponibilidad de la prednisona es del 60%, de la prednisolona es el 80%, de Flazacor es 68%. Entonces, esa es la biodisponibilidad de esos 3 fármacos, ¿ya? O sea, del 100% se pierde un 40% en la prednisona. La prednisolona pierde un 20%, ¿no? En el efecto de primer paso, en su mayoría. De Flazacor pierde un 32%. Entonces, eso nosotros hablamos de biodisponibilidad. Bien, entonces el fármaco corticoide ingresa a la circulación general
¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que se va a producir? El siguiente paso de la farmacocinética es la distribución. Es la distribución. Nosotros tenemos que entender que los fármacos se distribuyen de dos formas: una fracción libre y una fracción unida a proteínas plasmáticas. Tenemos que entender que la fracción libre es la primera porción en realizar la farmacodinamia. Mientras tanto que la porción que se va a unir a proteínas plasmáticas funciona como reservorio del fármaco. Entonces, el fármaco ingresa a la circulación sistémica y va a distribuirse por el organismo de dos formas: una fracción libre, que es la que está representada aquí en el medio, ¿ya?, que no está unida a proteínas plasmáticas. ¿Cuáles son las proteínas plasmáticas cuáles son las proteínas plasmáticas en que el fármaco se une? Tenemos la más importante, la albúmina. Tenemos también las globulinas, ¿ya? Entonces, la albúmina, acá tenemos el fármaco, una porción del fármaco que logró ingresar a la circulación general, se va a unir a proteínas plasmáticas y otra va a ser fracción libre, ¿no? Eso sucede con todos los fármacos que ingresan a la circulación sistémica. Así es como se distribuyen y pueden llegar hacia los tejidos periféricos para realizar su mecanismo de acción. Bien. Entonces, el fármaco, la fracción libre, es la que va a iniciar el mecanismo de acción. Aquí, ¿qué tenemos? Fármaco dirigiéndose a realizar su farmacodinamia. Entonces, la fracción libre es la que comienza el mecanismo de acción o farmacodinamia. ¿Qué entendemos por farmacodinamia? Es el área de la farmacología que se encarga de estudiar el mecanismo de acción y sus efectos, el efecto farmacológico. Entonces, eso es farmacodinamia, y nosotros esto lo hemos visto con más detalles, como les digo, en el tema de fármacos corticoides, que ya está hace unos meses aquí en el canal, con varios capítulos. Bien, entonces la fracción libre es la que va a comenzar la farmacodinamia. Pero así, recordando un poco de la farmacodinamia de los fármacos corticoides, los fármacos corticoides tienen un mecanismo de acción dual, o sea que cumplen un mecanismo de acción a nivel del núcleo, por eso se llama vía genómica, a nivel del núcleo, y tienen un mecanismo de acción a nivel del receptor de membrana, a nivel del receptor de membrana, ¿ya? ¿Dónde esto sucede? En las células de defensa, macrófagos, neutrófilos, ¿no?, linfocitos, células de defensa. Entonces, los fármacos corticoides tienen un mecanismo dual. Actúan a nivel de la vía genómica, y vía no genómica es el receptor de membrana. Pero también tiene acción a nivel de la fosfolipasa A2, que se ubica a nivel de los fosfolípidos de la membrana de la célula de defensa. Y también cumple acción a nivel de la mitocondria. Pero los dos mecanismos más importantes es a nivel del núcleo y a nivel de su receptor de membrana. Bien. Entonces, ¿cuáles son los usos de los fármacos corticoides? Los usos de los fármacos corticoides son excelentes antiinflamatorios, antialérgicos, tienen también capacidad de ser inmunosupresores, ¿ya? Inmunosupresores. Y también son fármacos que se usan para sustitución o de reemplazo, ¿no? Cuando hay una insuficiencia suprarrenal aguda, se usan fármacos corticoides. También se usan para neoplasias, leucemias. También se usan para el edema cerebral y para la lesión de médula espinal. Bien, entonces esos son algo de lo que se habla en ese capítulo que mencioné, ¿ya? Y otras cosas más, ¿no? Claro. Aquí solamente nos abocamos a dar la farmacocinética. Bien, entonces la fracción libre es la que va a iniciar ese mecanismo de acción. Una vez que la fracción libre disminuya su concentración en lo que es la circulación en el organismo, la fracción que está unida a proteínas plasmáticas va a seguir realizando el mecanismo de acción que venía haciendo la fracción libre, ¿ya? La fracción unida a proteína plasmática se va a ir soltando de su proteína plasmática, y esta va a seguir cumpliendo el mecanismo de acción, o sea, la farmacodinamia. Entonces,
tenemos que decir algo muy importante, que la fracción libre y la fracción unida a proteínas plasmáticas del fármaco cumplen la farmacodinámica. ¿Ya? Ambas. Una vez que la fracción libre y fracción unida a proteínas plasmáticas ya hicieron su mecanismo de acción, y lo cual nos llevó a un efecto terapéutico que se está buscando en ese paciente, ¿ya? Entonces el fármaco, ambas concentraciones, que es la libre y fracción unida a proteínas plasmáticas, son metabolizadas, se dirigen a ser metabolizadas, fármaco rumbo a metabolizarse hacia el hígado, ¿ya? El metabolismo va a ocurrir en el hígado de todos los fármacos, o al menos de una gran mayoría. Bien, el metabolismo entonces, dentro del metabolismo encontramos la biotransformación, que es parte de este metabolismo, la biotransformación del fármaco. ¿Qué quiere decir la biotransformación? Quiere decir el cambio de estructura química, se va a producir un cambio de estructura química del fármaco. O sea que el fármaco, de ser una sustancia activa, o sea, entra de una forma distinta y sale de una forma distinta el fármaco al ser metabolizado en el hígado. Entonces, la biotransformación es eso, es cambiar la característica en su estructura química del fármaco. ¿Y cómo sería eso? El fármaco va a atravesar dos fases, fase 1 y fase 2. Fase 1 es de oxidación y fase 2 de conjugación. En la fase 1 intervienen los citocromos P450, ¿ya? Oxidación o reducción se llama. En la fase 1 intervienen los citocromos P450. Los citocromos P450 son un conjunto de múltiples isoenzimas, ¿ya? El más importante P450 porque tiene la capacidad de metabolizar la mayoría de los fármacos. ¿Okay? Entonces el fármaco va a ser biotransformado en el hígado atravesando estas dos fases. El fármaco va a pasar de ser una molécula activa a ser una molécula inactiva. De ser una molécula liposoluble a ser una molécula hidrosoluble. De tener una característica polar a ser menos polar. Entonces, esas tres características ya que se producen en el metabolismo hacen que el fármaco sea mucho más fácil para que nuestros glomérulos puedan excretarlo mediante el filtrado glomerular, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede en el metabolismo, ¿no? Convierte prácticamente al fármaco, lo hace inactivo, lo hace más hidrosoluble, menos polar, y entonces eso es bastante importante para poder producir la siguiente fase de la farmacocinética, que es la excreción. Y como dije, el fármaco entonces se va a excretar por filtrado glomerular. Prednisona, prednisolona se excretan por filtrado glomerular. Deflazacor, un 70% se va a excretar por filtrado glomerular. El 30% restante por heces, ¿ya? Entonces la vía de excreción de los fármacos corticoides por vía oral es mayormente lo que es el filtrado glomerular a nivel renal. Algo que y esto, una vez que se produce el filtrado glomerular, esto se va a excretar por diuresis, ¿no? Por diuresis. Algo que me estaba olvidando es que cuánto de unión a proteínas plasmáticas tiene la prednisona, prednisolona y deflazacor. Acá lo tenemos. Se me estaba yendo. Prednisona 50%, prednisolona 62%, deflazacor un 40%. Entonces, eso es el grado de unión que tienen estos fármacos corticoides hacia las proteínas plasmáticas, ¿no? Bien, entonces hemos terminado este tema y vamos a ver un aspecto importante. Siempre nosotros en el área clínica, en el trabajo, en todo paciente que va a ser internado, es necesario poder solicitar como el fármaco va a metabolizarse en el hígado especialmente, se va a excretar por vía renal y se va a distribuir por proteínas plasmáticas. Nosotros, aparte de pedir el hemograma completo, que es un laboratorio de rutina, nosotros solicitamos también, tenemos la obligación de solicitar
un hepatograma para ver el estado de funcionabilidad del hígado. Necesitamos saber los niveles de proteínas plasmáticas con un proteinograma para ver los niveles de albúmina, de globulinas, ¿no? Para ver cómo, si están en valores normales, ¿no? Porque si está en valores alterados, puede esto afectar la distribución. Y si encontramos en el hepatograma alterado también, esto puede afectar el metabolismo de los fármacos. Y necesitamos solicitar una prueba de urea y creatinina, ¿no? Para ver cómo está la funcionabilidad renal también, ¿no? Porque el riñón es el encargado de excretar la mayoría de los fármacos. Y si está alterado, está dañado, sufrió una injuria, hay una injuria renal, entonces esto va a evitar que el fármaco pueda excretarse y va a circular en el organismo causando efectos de toxicidad, ¿no? Entonces es muy importante. Y también, si el paciente tiene algún daño, un compromiso de daño renal, de injuria, entonces podemos hacer un clearance de creatinina, solicitar un clearance de creatinina de 24 horas para ver el filtrado, cómo está el filtrado glomerular, ¿no? Cuando el filtrado glomerular está menor a 50 ml en minuto, entonces todos los fármacos van el fármaco que se vaya a usar va a tener que dos opciones: uno, disminuir la dosificación, o otro, alargar la posología del fármaco, ¿no? O sea, si se daba cada 8 horas, se va a alargar cada 12 horas o cada 24 horas, dependiendo siempre del cuadro clínico del paciente y el filtrado glomerular, ¿no? Bien, entonces eso es en todo este tema, ¿ya? De farmacocinética y farmacodinámica. En la próxima clase vamos a avanzar farmacocinética y farmacodinámica de los fármacos AINES, ya que eso es lo que nos falta, ¿no? a aprender. Y con eso completamos también el tema de la farmacología de los AINES, ¿no? Que también lo tienen aquí en el canal, pueden verlo bien completo. Simplemente estos videos que vamos a realizar, vamos a completar nuestros temas pasados, ¿ok? Bueno, muchas gracias. No se olviden de compartir el conocimiento que puedan ganar con que hayan ganado en este repaso que hemos dado, ¿ya? Compartiendo a sus amigos, ¿no? Porque el conocimiento debe transmitirse y la enseñanza no se niega a nadie. Entonces, un saludo, nos vemos, chao, chao.